trabajó a favor de él. ¿Por qué? Porque había un plan de redención para Israel. Había un decreto de muerte. Dios trajo una redención. Había un juicio con Israel, pero Dios tiene un plan redentivo. Sí. La iglesia en Irán tiene un plan redentivo. Y son los llamados a bajar el reino de Dios a esa región de la tierra. ¿Cómo no orar por ello? ¿Cómo no orar por Irán? Orar para que este sistema termine de una vez y que las profecías habladas, lo que está escrito, sea este tiempo de cumplimiento. Bienvenidos nuevamente a Enfoque con Marcia Castillo y hoy vamos a continuar con la conversación que empezamos el lunes pasado. Hablamos o tratamos de hablar de lo que está pasando en este momento en el mundo con el presidente Donald Trump, su intervención en la guerra de los 12 días entre Israel e Irán. Y no quiero decir que nos desviamos, sino que más bien entramos en un tópico que creo que antes de conversar lo que vamos a hablar hoy, que dicho sea de paso, está la profeta Eida Diego con nosotros. ¡Yay! La continuidad de lo que vamos comenzamos. a continuar hablando, pero creo que fue importante exponer el corazón de Dios en cómo nosotros lidiamos con todas estas cosas que nos, vamos a decir que nos agreden. Hablamos de paz. Si usted no vio ese episodio, les recomiendo que lo vea porque fue la antesala de lo que vamos a estar hablando hoy. En este momento, esa guerra de 12 días entre Israel e Irán, pues hay un cese de fuego, ¿verdad? Y violaron ese cese de fuego y de nuevo el presidente Donald Trump y los Estados Unidos de América intervino. Fue una intervención más bien enérgica, fuerte, y la especulación profética, lo cual yo no estoy de acuerdo con hacerlo, ha sido muchísima, ha sido intensa y tendemos a confundirnos mucho. No pienso que nosotros tenemos toda la verdad, pero sin embargo hemos aprendido a pesar la palabra, hemos aprendido a pesar la profecía y antes de hablar desde el asiento del profeta, pues uno tiene que tener cautela y preguntarle al Espíritu de Dios, ¿qué estás hablando? Este es el momento de nosotros soltar esa palabra porque puede afectar muchas vidas, ¿verdad? Las redes sociales son como un programa de radio. Tú nunca sabes quién lo está escuchando, nunca sabes quién lo ve, ni el alcance que tiene. Entonces necesitamos hablar con respeto primero al Señor y lo que Él quiera estar comunicando en este tiempo. Ahora, es importante hablar también y recordarles que el Señor nos habla, nos da una palabra y medimos y pesamos esa palabra y este es el caso de lo que queremos hablar en este día. Todo el mundo habla acerca de Israel. Hay que orar por Israel, las personas de Israel, pero también hay un pueblo cristiano. Hay un pueblo inocente, vamos a decir, que no es ni cristiano ni musulmán, que está entre este fuego, que está sujeto a un régimen donde han sido esclavizados hasta cierto oprimido, punto, claro, oprimidos. opresivo, es un régimen opresivo. ¿Y qué tienes tú que compartir acerca de esto? Es muy importante que entendamos las bases de todo lo que está pasando en el Medio Oriente, recordando todo lo que ha estado viviendo Israel desde la famosa intervención del 7 de octubre, entendiendo todo lo que es el régimen en Palestina de Hamas, entendiendo que quien ha financiado todo este tipo de agresividad hacia Israel ha sido Irán, entendiendo que los drones que Irán ha enviado a Israel se fabrican aquí en Latinoamérica, en Venezuela específicamente, entendiendo todo este juego geopolítico
ha estado viviendo el Medio Oriente, cual siempre ha habido problemas, siempre ha habido conflicto, porque aquí tenemos una verdad, y es que los descendientes de Abraham contra los descendientes de Isaac, los hijos de Ismael, los hijos de Isaac. Esto es un conflicto que familiar. va siglos exactamente de familia. Y tenemos a veces que entender todo esto que está sucediendo sin minimizar que hay muchas profecías que se están cumpliendo. Y hay una verdad. Jesús prometió regresar a la tierra de nuevo. Tenemos una obligación con Israel porque Dios hizo pacto con ellos. Amén. Dios hizo un pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. Es donde Dios le plació depositar al Mesías, al Salvador, al Rey, al Señor de señores. Fue una familia hebrea, descendiente de la casa de David. Entonces, pero hay algo que tenemos que entender como hijos de Dios, como iglesia, como los intercesores en la tierra, que en Irán existe también un pueblo que no está de acuerdo con el régimen del islamismo extremo religioso. Es un régimen dictador, es un régimen donde no hay libertad, donde las mujeres tienen que ponerse un manto para que su pelo no sea visto, donde se mutilan los brazos, las manos, se mata a alguien por creer en Cristo. La iglesia, se estima que la iglesia de mayor crecimiento, quizás está a la par, clandestina en el mundo y no clandestina, de mayor crecimiento es en Irán y China, dos regímenes totalitarios. Se estima que hay más de 7 millones de iraníes que han confesado a Jesús como su Salvador, que se reúnen en casa, se reúnen escondidas, y esa iglesia se ha podido entrar Biblias, a esa iglesia se ha podido entrar provisiones desde tercer países, se reúnen líderes, como en caso se reúnen en Libia, en Siria, en diferentes países, y esa iglesia es ministrada de liderazgo, y ese liderazgo vuelve y entra a Irán y vive sabiendo qué está pasando en la iglesia fuera de los contextos. Pero estudiaba yo algo en Jeremías, en el libro de Jeremías, hay una poderosa palabra profética que tiene que ver con Irán. Y el pasaje está en Jeremías 49, del verso 34 al 39, y es una profecía específica contra Elam, una región que corresponde a lo que hoy conocemos como el sureste de Irán. Y me gustaría, Pastora Marcia, ya que tú tienes la Biblia ahí, puedas leerlo, porque hay unos textos aquí profundamente revelantes, especialmente en el contexto, vuelvo a decir, geopolítico. Yo no estoy hablando aquí de los espíritus operantes en esa región territorial. Por ejemplo, un espíritu operante territorial en esa región es el de Persia, el espíritu de Persia que enfrentó Daniel. Correcto. Entonces, es el espíritu que viene y atrasa las bendiciones de Dios. Y ese espíritu ha estado operando en esta región. Y quiero que por favor... ¿Qué verso? Perdón. Del 34 al 39. Dice, palabra de Jehová que vino al profeta Jeremías acerca de Elam, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Y haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal y el ardor de mi ira, dice Jehová, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe, y pondré mi trono en Elam. Wow.
y destruiré a su rey y a su príncipe, dice Jehová. Pero acontecerá en los últimos días que haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. Wow. También entendemos que Dios hará regresar a los descendientes de Isaac a Israel. Y entendemos que a través de la historia millones de judíos han habitado y vivido en Irán. Aún actualmente hay judíos que han habitado. Hay parte de judíos que son de las tribus perdidas de Israel, que mezclaron, dejaron sus creencias y se unieron a creencias contrarias. El Jerusalem Post acaba de hacer, en lo que estábamos preparándonos para este episodio, salió una noticia que 700 judíos fueron arrestados en Irán, cuando hay otro grupo de judíos que está haciendo alarde diciendo que están a favor del régimen de Irán. Así que Dios mío. Sí, esto es bueno, esta información es buena. Y por eso vamos a hacer énfasis. Mire nuestra intervención pasada, el programa que hicimos pasado. Porque ahora vamos a hablar, porque en la geopolítica tenemos que entenderla para cuando oramos y estamos intercediendo, no solamente en concerniente a Israel, no, sino que como iglesia tenemos también un deber de discernir para orar de acuerdo a la voluntad del Padre con lo que estamos compartiendo aquí y poder entender. Primero que nada, ¿quién era Elam? Elam es una región antigua ubicada en el río Tigris, al suroeste de lo que es hoy el actual Irán. O sea, este Elam es Irán moderno. Era una civilización, dice la historia, poderosa, con fuerza militar poderosa, particularmente conocida por sus arqueros. Y en la época de Jeremías, de este profeta, Elam ya estaba integrada dentro del imperio de Babilonia y de Asiria. Era parte de ello. Recuerden que la Babilonia surge de Nimrod, es el fundador de Babilonia. Estoy hablando de la primera civilización reconocida en la Biblia que menciona. Babel significa confusión y la palabra Babilonia viene de ahí. Vamos a partir de esa base. Siempre ha sido un sistema confuso. Entonces, hay un análisis aquí que es muy importante que entendamos en esta parte, en esta época. En la época de Jeremías ya ella estaba, como dijimos, integrada. En el verso 35, destruiré a los arqueros de Elam, lo mejor de tu ejército. Dios comienza profetizando la destrucción a la capacidad militar de Elam. Muchas personas creen que Dios, porque es amor, no ordena guerra. Dios es amor y el que ama protege, el que ama provee. Entonces, vas a ver en la Biblia en muchos momentos que hay ordenanza de guerra que podríamos llamar destrucción. Sí. Hoy podríamos interpretarlo como una crisis o derrota estratégica del poderío militar de Irán. Arco, misil. Lo cual está en el proceso profético. Exactamente. Los misiles salían flechas, porque ellos militarmente no invaden Israel. Ellos envían flechas. En el verso 36 dice, traeré enemigos de todas partes
esparciré a la gente de Elam a los 4 vientos. Esto habla de dispersación, esto habla de un exilio y de una presión internacional que se ha estado juzgando en esta hora y se continúa, porque que haya cese, el cese de fuego es una verdad, es una realidad, pero ahora están sentados en mesa, ahora están negociando, ahora se está viendo quién está vivo y quién está muerto. Y estoy hablando a niveles de servicio de inteligencia, nunca he estado envuelta, no, ni estará envuelta, pero quiero que entendamos la posición de Irán. ¿Ok? Ahora, en el verso 36, dice, traeré enemigos de todas partes y esparciré a la gente de los 4 vientos. Históricamente, muchos iraníes han sido exiliados por conflictos internos. Tenemos una realeza iraní que no vive en Irán, Correcto. que está exiliado, que están pidiendo regresar a Irán. Hoy Irán está rodeado de enemigos. Ellos ven como enemigo a Israel, Estados Unidos, Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, aún Qatar. Porque Siria prestó sus aires a Israel. Qatar prestó sus aires a Israel. Irán está enfrentando un aislamiento. Hay un aislamiento, hay sanciones globales. Y esta semana miles salieron de Irán. Escucha bien, cuando Trump anuncia que si ellos no paran y muestran una inspección del lugar, de las bases nucleares, de lo que están preparando la bomba nuclear, le dijo al pueblo de Irán, salgan. Yo vi pedazos de videos donde los autos, la gente salieron hacia todos los lugares alrededor de ellos, miles. Si no puedo decir una cifra porque no la tengo. ¿Por qué? Porque Trump advirtió de un ataque. Esto es un cumplimiento progresivo de este capítulo de Jeremías, donde el conflicto actual puede intensificar esta dispensación. Porque el conflicto no ha terminado. Eso es importante entenderlo. Entenderlo, porque la gente cree ya, es que tomamos las cosas tan literales. Y como dije, esto es un cumplimiento progresivo. Ahora, en el verso 37, dice, yo mismo iré con los enemigos de Elam para destrozarlo. Dios declara que Él mismo peleará contra Elam. Wow. Y esto es fuerte. Y a la misma vez que Dios hace juicio, hay justicia en medio de ello. Esto es como el trigo y la cizaña. El agricultor sembró el trigo y vienen a recogerlo y dicen, pero hay cizaña. Sacamos la cizaña y le dijo, no toques la cizaña, porque me llevaré entonces el trigo. Qué tremendo. Es impactante. Hay una iglesia militante allí, pero Dios está juzgando un sistema. Dicen que esta semana, de los números que han podido salir, hay 90 líderes que fueron llevados presos basado en este conflicto cristiano. Quiere decir que son pastores, apóstoles. En términos espirituales, es importante entender que esto muestra un juicio divino directo. A la misma vez que hay un juicio divino ocurriendo. Y eso es otro tema en Israel. No es simplemente una política internacional, sino Dios interviniendo
en el propósito, en el plan divino con una nación. El uso del lenguaje, mi ira feroz, que hoy decimos estamos bajo la gracia, Jesús se llevó la ira, esa feroz. También indicaba en los tiempos bíblicos, como en la época de Jeremías, que se trata de una corrección profunda, de una corrección posiblemente por la idolatría, por la perversión del hombre, por la opresión, por alianzas perversas. Que es el caso de Israel. Exactamente, exactamente. Entonces, en el verso 38, él habla y dice, estableceré mi trono en Elam. Recuérdense que en esta área del mundo, toda esta área de Irán, Irak, parte de Turquía, todo es hacia el sur, es donde comenzó todo, Sí. el paraíso, donde fue depositado Adán y Eva, donde se construyó el arca. Entonces son regiones ungidas desde los comienzos. Absolutamente. Igual que hay nosotros, la humanidad, la creación que creó Dios, que estamos incluidos dentro del hombre. Y Dios deposita unción en sus hijos, unción en el hombre que lo busca y le entrega su gobierno a Dios. Dios deposita una habilidad, un don para poder bajar el reino de los cielos a la tierra. Pero asimismo hay territorios que han sido ungidos, llamados por Dios para específica misión. Exacto. Israel ha sido ungida por Dios para una misión. Y esta parte del mundo que estamos hablando, lo mismo. Aquí ocurre, cuando él dice, yo estableceré, hay un giro total. Primero vino una destrucción y ahora un establecimiento. Y aunque Elam ha sido juzgado y será juzgado, Dios establecerá, dice allí, su trono. Y esto apunta a un avivamiento futuro. Wow. Esto apunta a un avivamiento que está ocurriendo hoy en Irak, donde miles se están entregando a Cristo. Dentro del temor, dentro del miedo, dentro de todo, ellos están. ¿Tú no crees que este momento la iglesia se ha llenado, se ha duplicado en estos 12 días? Definitivamente. Entonces, esto apunta a un futuro diferente de Irán. Viene una restauración en Irán. Y de hecho, hoy en día, como dije, es una de las iglesias de mayor crecimiento y de mayor manifestación del Espíritu Santo. Milagros y maravillas, basado todo en una persecución. En el verso 39 dice, restableceré el bienestar de Elam. La palabra bienestar proviene de Shalom, que es uno de los nombres de Dios. Dios es bienestar, Dios es abundancia, Dios es paz. Y esto es una promesa que la iglesia tiene que conocer. Dios, primero que nada, sabemos que Dios es justo, pero también es un redentor. Él establece su justicia y juzga, pero Él redime. Nosotros merecíamos ser castigados, pero Él nos redimió. Yo creo que es importante entender el reino doble en esto que estamos viviendo. ¿Un reino de oscuridad te refieres? El reino doble en el sentido de que nosotros estamos viendo el mundo físico, juzgando el mundo físico, tomando decisiones de a quién apoyo, si a Irán o si apoyo a Israel, por ejemplo.
de cómo los Estados Unidos ha venido a ser un mediador, pero se nos olvida, estamos viendo el mundo desde el punto de vista político, pero se nos olvida el corazón de Dios. ¿Por qué siempre dejamos a Dios de un lado? Se nos olvida cuál es el corazón del Señor y cómo Él porque no lo usa, conocemos. cómo Él usa a los hombres. Dios es un político Sí, tremendo. Ujú. Y se nos olvida, en medio de todo este caos, ¿qué dice Dios? ¿Cuál es el corazón del Señor? Ahora que dice, y vamos a aclarar, para que no malinterprete, que Dios es un político. Dios estableció una nación bajo un sistema teocrático. Total. ¿Qué significa eso? Que él era el rey, que él era el gobernador, que él era el que mandaba. El sistema de reyes en la Biblia lo deseó el hombre. Así es. No fue cuando Israel pidió rey, Israel no estaba diseñado para un rey. Entonces, por eso decimos en lo natural la palabra política. Dios, el título de rey de reyes es de un gobierno, ¿no? Que se le ha dado a Cristo. Y es importante entender esto que tú estás diciendo. Pero entonces el verso 38, cuando Él está hablando de que Él pondrá su trono en Elam, Él está hablando de no un sistema político, sino Un sistema teográfico donde Él gobierna. un sistema teocrático donde... ¿Y cómo Él lo hace eso? Estableciendo la iglesia. Es a través de la iglesia. Destruiré a su rey y a su príncipe y haré volver a los cautivos de Elam, dice Jehová. En otras palabras, el régimen totalitario bajo el cual han estado cautivas estas personas, el Señor los habrá volver a Él. Exactamente, exactamente. Y no para poner simplemente para poner un nuevo gobierno. No necesariamente estamos hablando de que una iglesia militante tenga la libertad, que si ahora hay 7, 8 millones, eso se triplique. Esta palabra está muy poderosa. Eso es poderoso. Entonces, ¿cómo no vamos a orar por ello? Entonces, y para poder ampliar un poquito esto, porque hay una aplicación para este tiempo, entendemos el principio que Dios es justo, pero Dios es redentor. Dios juzga el pecado, pero Dios mandó un Salvador por nuestros pecados. Él trae la solución al problema. Siempre. Esto es para que conozcamos quién es Dios. Porque la gente dice, si Dios verdaderamente existe, ¿por qué permite la guerra? ¿Por qué si Dios permite, por qué a niños los están matando? ¿Por qué? Y entonces vamos a una lógica sin conocimiento de lo que dijo la pastora, de quién es Dios. Un conocimiento. Por eso dice que cuando conocemos la verdad nos hace libre. Amén. Nos hace libre. Ahora, proféticamente, después de un juicio, siempre viene una restauración. Y volvemos a Hechos 3:19. Ay, qué la lindo. Restauración de todas las cosas. Proféticamente esto anuncia que Irán será restaurado espiritualmente. Será alcanzado por el Evangelio. Ya ha comenzado. Ya hay los primeros cimientos. Y transformado para la gloria de Dios. Igual que Israel. Yo en mis oraciones por Israel siempre digo que a través de la lectura de la Torá, ellos conozcan al verdadero Mesías. Que Yeshua, Jesús, se les sea revelado. Dios no habita en un muro de lamento. Así es. Dios no habita en ese muro de piedra. Cuando tú tienes este conocimiento, tú no vuelves a dejar un papelito de oración en esas piedras. Uh-huh. Escuche bien, este pasaje, restableceré el bienestar, la paz, el shalom de Elam. Este pasaje es altamente revelante
hoy en esta historia de esta nación. Cuando Irán, la antigua LAM, Persia, el reino de Persia, está envuelta en tensiones y conflictos nucleares y en todo esto que ya estamos saturados de oír. Y vimos cómo fue atacado hace unos días atrás. El cumplimiento de esta profecía puede estar en curso con una combinación de política, de una combinación de un ejército militar, de la dispersación del pueblo, porque muchos no van a regresar. Persecuciones internas que ya nos está llegando. Hay un movimiento espiritual ocurriendo actualmente en esa región. Y la iglesia no puede desviar su mirada de lo que está pasando. Ni sus oraciones. Por causa de eso. Entonces tenemos que orar con una inteligencia. Tenemos que orar y para eso tenemos al mejor, que es el Espíritu Santo, que dice en la Biblia, en el capítulo 8 de Romanos, dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad. No se refiere ahí a defectos humanos, ni en lo que tú eres débil. Se está refiriendo que muchas veces no sabemos cómo debemos de orar al Padre. Y cómo debemos de orar al Padre significa cuál es la voluntad de Dios. Porque decimos orar por la paz de Irán, oramos por la paz de Jerusalén, pero sin entendimiento, sin conocimiento. Para la guerra. ¿Quién te dijo que ausencia de guerra es paz? En Irán no hay paz. Por favor. Y qué impactante es ver o entender que a través de todos estos años, donde se ha asentado una potestad que está afectando esa parte del mundo, aún así, Dios no se da por vencido. Nada. Sigue soltando palabra, sigue amando a ese pueblo, sigue esperando. Para mí es muy tremendo ver la paciencia de Dios con el ser humano. Y la misericordia. Y la misericordia de Dios con un pueblo que tal vez la ventana de la guerra sea la única forma en que miles de ellos se acerquen y clamen. Exacto. Y quiero aclarar, ¿verdad? Y vamos a aclarar, por si ya el programa está avanzado, que no estamos aquí defendiendo a Irán en el sentido que estamos yendo contra Israel. Yo amo a Israel. Yo bendigo a Israel. La promesa que hay en Génesis 12, y yo sé que tú estamos en el mismo espíritu. Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, bendito el que te bendice y maldito el que te maldiga. Yo bendigo a Israel, pero el que yo bendiga no quiere decir que camino en ceguera y que soy imparcial. Tenemos que ser parcial. El reino es neutral cuando se trata de las almas. Aquí no se trata de partidos políticos, conservador, liberal, que adoras el Islam. Nosotros estamos hablando de verdad ser pacificadores. Mira, profeta, es como hablamos en el segmento anterior, que dijimos que necesitamos balance. Cuando pesamos la profecía, cuando pesamos las noticias, lo que se está hablando, hay mucha gente hablando muchas cosas que tú dices, pero bueno, ven acá, Israel, esto, lo otro. No. Tenemos que regresar a la base, y la base es la palabra de Dios, donde nosotros podemos entender el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios? Él no quiere que ningún hombre se pierda. No. Punto. Y basado en eso, ahí es donde entra la parte que el final siempre es de redención. Exacto. Él desea alcanzar a este pueblo también, que ha estado cegado, que ha estado oprimido, que no conoce las promesas. Y qué impactante oír esta palabra donde Dios está diciendo, pondré mi trono, su trono es un trono. Es un propósito eterno. Exacto. Está hablando de cosas espirituales, no está hablando de poner un príncipe, no está hablando de alguien que va a venir ahora a ser la realeza de Irán, no está hablando de cosas
eternas de cosas espirituales. Que puede usar a hombres que sin conocerlo pueda llevar esa nación a conocer a Jesucristo. Esas son las cosas maravillosas de Dios, ¿no? Ahí tenemos la historia de Esther. Exactamente. Esther se casa con un príncipe de Persia. Y ese rey, sin conocer al Dios de Abraham, trabajó a favor de él. ¿Por qué? Porque había un plan de redención para Israel. Había un decreto de muerte. Dios trajo una redención. Había un juicio con Israel, pero Dios tiene un plan redentivo. Sí. La iglesia en Irán tiene un plan redentivo. Y son los llamados a bajar el reino de Dios a esa región de la tierra. ¿Cómo no orar por ello? ¿Cómo no orar por Irán? Orar para que este sistema termine de una vez y que las profecías habladas, lo que está escrito, sea este tiempo de cumplimiento. Estoy de acuerdo con eso. Es interesante entender estas cosas cuando oramos, porque a veces oramos con mucha. Esto no es cuestión, y voy a hablarlo bien claro. Este tipo de oraciones son de verdad para gente con conocimiento. Y gente que hace mapeo espiritual. Gente que entienden, haciendo esto, entendemos los tiempos. Aprendemos para orar entendiendo los tiempos. Y es tan importante cuando Jesús pasa por al lado de la higuera. La higuera tenía que dar higos. Era la época de parir higos. Y ese árbol decidió no parir. Yo estaba estudiando un poco, porque yo observo una mata de aguacate, que es del vecino, pero yo tengo más ramas en mi, está pegada a la cerca. Y él cortó todas las ramas, todos los troncos del área de él, y me dejó los troncos a mí. Entonces, porque esa es una mata que da mucho aguacate. Y esa es la mejor fruta que podemos comer diaria. Y entonces yo vengo y digo, este año esta mata no está dando, tiene poco aguacate. Los campesinos dicen que cuando una mata no da mucho aguacate es porque tormenta se avecina y ella misma protege el árbol, el fruto. Otras veces el árbol salta una temporada y no pare nada, porque se está renovando. Sí. Aparentemente Jesús pasa en un momento dado donde ella no está dando ningún fruto y él la maldice, porque era una temporada donde tenía que dar fruto. Entonces, eso es una tremenda lección de la importancia de entender los tiempos en que nos ha tocado vivir. Porque Dios no nos mandó en el año que nos mandó a nacer en esta tierra para venir a una casa, nacer de una mamá y un papá, hacer una familia y más nada. No. Yo vine a esta tierra con un propósito. Parte de ese propósito es hoy lo que estamos haciendo aquí. Amén. Lo que haremos después cuando salga este programa, o sea, cuando terminemos de grabar, tenemos otro. Todo es con propósito. Una vida, alguien que vive con propósito, una nación que sabe el propósito, dirigentes que nos llevan a propósito, que nos está hablando de una visión futura. Yo quiero estar bajo esa gente. Yo quiero estar bajo un gobierno que tenga un presidente que me deje a mí actuar en libertad, pero me está dando una dirección, está negociando por mí, por el bienestar mío. Y ese es el bienestar que Dios hace con nosotros. Exacto. Yo creo que es un tiempo clave, maravillosamente. Y me llegó a mis manos una carta, que la tengo aquí, de dos mujeres cristianas, que la pudieron sacar de Irán, no a ellas la carta. Y ellas hablan del temor, del miedo, de una vasija caerse y piensan que es una bomba, el miedo, lo que han vivido. Pero al llegarles a ellas,
noticias de la iglesia que está orando por ellos en Irán, se fortalecieron en fe. Y ellos responden, y una de las cosas que dicen cada carta es: algún día adoraremos a Jesús desde esta tierra de Irán en libertad, junto con ustedes. Qué tremendo. Junto con ustedes. Y basado en esta palabra, así será. Amén, amén, Así será. amén. Así que, amén. ¿qué tiempos y cómo la intervención del reino cambia los paradigmas y nuestras fortalezas mentales? Cómo si nosotros le abrimos el corazón al Señor y le decimos: muéstrame cuál es tu corazón, cuál es tu deseo para estas naciones, para esto que está aconteciendo en la tierra en este tiempo. Cuando le damos entrada al reino, al corazón de Dios, todo cambia. Y el enfoque de este segmento o de este episodio es que los intercesores, los que hacen mapeo espiritual, los que oran e interceden ante el Señor, necesitamos incluir a Irán. Porque hay una iglesia, hay un pueblo que está esperando una redención, aunque tal vez ni siquiera lo sepan. ¿Por qué? Porque están en una transición muy fuerte en este momento. Pero para eso estamos nosotros, para levantarlos, para apoyarlos, para fortalecerlos, para enviar palabra, para que el corazón del Padre se haga una realidad en esa nación de Irán. Profeta, Amén. ¿cuánto te agradezco que estés aquí? Gracias. Que vengas a compartir lo que Dios te da, la sabiduría que el Señor te da, el cómo necesitamos aprender a pesar las noticias, la profecía, lo que la gente habla. Muchas gracias. Quiero darte estos minutos que tenemos para cerrar. Me gustaría orar. Claro que sí. Y teniendo en mente que debemos de orar también por Israel con inteligencia. Amén. Orar por protección, orar para que Yeshua se les muestre como el Redentor. Oí el testimonio de este militar en estos días en Israel que llegó estaba en el ejército y Yeshua se le presentó en persona, en un sueño. Y llegó corriendo a los mesiánicos que están también en el ejército de Israel. Hay muchos cristianos. Y se acercó y le dijo: yo lo quiero recibir en mi corazón. Jesús se le está mostrando al pueblo de Israel. Amén. Dios tiene un plan redentivo con Israel. Hasta el último día, Dios planea y tiene planes de bienestar para Israel. Amén. Y tenemos que orar por sus militantes, tenemos que orar por su ejército, tenemos que orar que Estados Unidos, que es la potencia mundial como ejército a nivel mundial, siga apoyando a Israel, porque hay bendición cuando somos amigos de Israel. Y yo entiendo eso plenamente, plenamente. Y oremos también por la iglesia perseguida en China, clave. China puede cambiar en una hora gracias a Jesús que habita en una iglesia en China. Amén. Y así puede estar Venezuela, así puede estar Cuba, Nicaragua, así puede estar todos los países de la tierra, incluyéndonos a aquellos que tenemos sistemas libres. Orando, porque sabemos que la oración cambia la historia, porque no oramos como nos conviene, oramos de acuerdo a la voluntad del Padre. Amén. Así que gracias. Padre amado y Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre, nombre que está sobre todo nombre. Gracias, Padre amado, por enviar a nuestro Redentor, a nuestro Jesús, a morir por nosotros. Padre, gracias por revelarte como el Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios proclamador de la verdad, pero un Dios que también no puede ser burlado. Ni puede ser avergonzado. Padre, gracias por estas transmisiones, gracias por estas plataformas que nos ayuda a traer entendimiento, sabiduría, inteligencia y traer un equilibrio, traer una pesa, Señor, para no irnos a extremos y pensar que tenemos la última palabra
y que estamos haciendo, no sé, un sensacionalismo. Nosotros queremos con humildad transmitir lo que tú nos vas revelando, sabiendo que no lo sabemos todo y sabiendo que a veces cometemos miles de errores. Amén. Padre, gracias por la nación de Israel, la bendecimos y hablamos protección sobre ella, hablamos bendición sobre ella. Y también oramos por la iglesia en Irán, hablamos por la iglesia en Siria, la iglesia en Irak, en Pakistán. Sí. Padre, la iglesia perseguida en lugares como en Saudi Arabia Saudita. Oramos por la iglesia de China, oramos por la iglesia en todo el mundo, Padre, declarando que ellos son vencedores, declarando que hay palabra reveladora en estos tiempos. Padre, declarando que hay manifestación de esos 4 vientos tuyos, los vientos de Dios soplando para bendición sobre esas naciones. A naciones como Sudán, Señor. Padre, pedimos misericordia por los Estados Unidos de América, pedimos misericordia por nuestro continente americano. Padre, gracias. Gracias y gracias porque nos enviaste a la tierra en este momento de historia. Y anhelamos tu venida, Yeshua. Anhelamos ese encuentro. Anhelamos tu venida. Sí, pero mientras tú nos regresas, que nos encuentres con la mano en el arado, que nos encuentre trabajando, que nos encuentre proclamando la gran comisión, que Cristo es la verdad, que Él es la vida, que no hay otro medio para llegar al Padre sino es a través de Jesucristo. Así que te damos gracias en el nombre precioso de nuestro Yeshua y decimos amén, amén y amén. Amén. Gracias por estar con nosotros. Comparte y nos vemos el próximo lunes. Dios te bendiga.